Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del pacto eterno. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Que Dios no es un Dios castigador, como todo el mundo cree. Dios es un Padre que ama y le da muchas oportunidades a un hijo rebelde como Israel, como también nos las da a nosotros. 2. El nuevo pacto estaba profetizado por Jeremías, que no iba a ser como la ley, que no iba a ser como el pacto mosaico. Los mandamientos serían en la mente y al corazón, no escritos como la ley. No será necesaria la intercesión de nadie, porque todos lo van a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande. Y por último, Dios iba a perdonar toda la maldad y el pecado sería justificado. En otras palabras, vendría la redención. 3. Entonces la decisión que Dios había tomado, nuestro Dios Padre, fue de entrar al corazón del hombre. Y por ello enviaría a Cristo a realizar el pacto. Ya estamos entendiendo qué propósito tenía Dios desde un principio. En Adán Él tenía la intención de poder tomar una relación más cotidiana, más perpetua en el tiempo con el hombre. Sin embargo, Adán no lo entendió así y él desobedeció a ese plan. Por eso que cuando Pablo dice que iba a venir el postrer Adán, que es Cristo, las cosas iban a cambiar y Él iba a restituir, a redimir y volver a colocar al hombre en el sitial que Dios lo quiso desde un principio. Por esto que cuando nuestro Dios resuelve que la única manera de mejorar la relación con el hombre era entrando en Él, fue esa su conclusión inicial. Desde un principio Él lo pensó, pues antes de haber perfeccionado su plan con el hombre, Él ya había resuelto enviar a Cristo. Solo bastaba que se cumpliera el tiempo. Para que se entienda mejor esto, Dios elaboró en su presencia la venida de Cristo. Sin embargo, igual le dio varias oportunidades al hombre para que enmendara el camino, y éste no lo hizo. Por eso que en el propósito eterno de Dios es de reunir todo en Cristo. Pero para eso debía realizar un pacto con alcance mucho más allá de su pueblo. Un alcance que incluya a todo aquel que le reciba. Leamos lo que nos dice Pablo en su primera carta escrita en el año 49 después de Cristo aproximadamente, unos años después de su primer viaje apostólico, y le escribe a los hermanos en Galacia, a los Gálatas, lo siguiente. Leamos el capítulo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, del verso 4 al verso 7, en la versión Reina Valera. Pablo lo dice. Vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, se cumplió el plazo que Dios fijó en su propósito para enviar al Verbo, a Cristo, a la tierra, en un cuerpo humano. Y con esto se cumple lo predicho proféticamente por muchos de los profetas como Jeremías, Isaías, de Miqueas, Oseas, Zacarías, entre otros, porque todos ellos hablaron de la venida del Mesías, el Cristo. La llegada de nuestro Señor no solo sería para traer la redención, sino también el reino de Dios. Vino a traer también un plan de adopción de hijos y marcar el curso de la humanidad con el movimiento más colosal del poder de Dios en la tierra hasta el día de hoy. Y todo con la firma de un nuevo pacto. Por eso que para edificarnos en el Evangelio y construir iglesia o eclesía, la asamblea del reino en todo lugar, lo primero que debemos entender en cuál pacto vamos a edificar. Y digo esto porque es muy común
hoy en el que muchos hermanos y hermanas tienen por presentes verdades bíblicas de un pacto que no corresponde. Sí, así es, se da por verdades presentes o vigentes aspectos que están en pactos no vigentes. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia está llena de verdades bíblicas, pero no todas esas verdades bíblicas son verdades presentes o vigentes para estos días. Y voy a dar un ejemplo. La Biblia dice en Génesis capítulo 17 lo siguiente: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestros prepucios, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Génesis capítulo 17, verso 9 al 12 en la versión Reina Valera. Entonces al 8º día se debe circuncidar a un niño. Yo no soy circuncidado y no conozco a nadie que haya sido circuncidado en una iglesia protestante, ni menos en una católica. Pero esa es una verdad bíblica. Entonces, ¿por qué no nos circuncidamos? Porque no es una verdad presente. Pues es un rito que está en el pacto de Abraham, y luego ese rito es ratificado en el pacto de la ley. Pero no son ritos que estén bajo el nuevo pacto. Entonces, no es una verdad presente, pero sí es una verdad bíblica. Por eso que es importante conocer cuáles escrituras son pertenecientes a un pacto y cuáles no lo son. Ahora quiero ser bien enfático y decirlo bien claro. Con esto no quiero invalidar lo que está escrito en otros pactos fuera del Nuevo, porque esto puede interpretarse que todo lo que dice el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto no tiene vigencia, y quiero ratificar que eso no es así, porque Pablo lo dice a Timoteo. Y leamos lo que le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 en la versión Reina Valera. Pablo le dice a Timoteo: toda escritura, no algunas, sino que todas. ¿Y cuál es la finalidad de esa escritura? La enseñanza, la corrección, redarguir e instruir en justicia. ¿Y para qué? Para que todo hombre en el Señor sea perfecto, totalmente preparado o equipado para toda buena obra. Debido a no entender la importancia en saber cuáles verdades de la Biblia son presentes y que nos permiten edificar bajo el nuevo pacto, es que hoy tenemos congregaciones con sacerdocio levítico, ceremonial sacerdotal de la ley, ministros que edifican más del antiguo pacto que del nuevo. Y por eso un sinnúmero de mezcolanzas impregnadas en las mentes y corazones de los creyentes, dando por sentado verdades bíblicas en vez de conocer y estudiar las verdades presentes que están vigentes hasta nuestros días. Miremos lo que dice Pablo respecto a la responsabilidad que tenemos en entender bien el nuevo pacto. Leamos lo que escribe en la segunda carta a los hermanos en Corintios, y dice así en el capítulo 3: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, escúchenme bien lo que dice el verso 6, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 4 al verso 6 en la versión Reina Valera. La mayoría de los cristianos evangélicos se sabe de memoria la última frase del versículo 6, respecto a que la letra mata, mas el Espíritu vivifica, y se ha usado como excusa para no escudriñar la Escritura. Pero como ya dije anteriormente, que la cultura del texto único debe ser erradicada de nuestra manera de estudiar la palabra y de adoptar la cultura del contexto,
porque así vamos a entender el sentido de las mismas y el mensaje que el autor quiere dejar para nuestra enseñanza por medio del Espíritu Santo para nuestras vidas. Pablo lo dice claro: tenemos una gran confianza por medio de Cristo, porque ya somos, no es que vamos a ser, sino que ya somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿En esto qué quiere decir? Él ya lo hizo en nosotros. Y esto no es por nosotros mismos, sino que de Dios proviene esto. Porque si lo hubiéramos hecho por nuestros propios medios e intelectos, la letra nos hubiese matado. Pero el Espíritu ya nos dio esta competencia divina. La pregunta es: ¿cómo es posible estar preparado, ser competente sin saberlo? Aunque parezca contraproducente, Dios por medio de su gracia ya nos hizo competentes en su pacto. Esa competencia está desde el momento que tú tomaste tu posición en Cristo como hijo y parte de la promesa. Sin embargo, tú necesitas desarrollar lo que Dios te ha dado, es decir, darle el crecimiento en el fundamento, en la gracia. Dijimos que la gracia revela y pone en acción lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, como los dones ministeriales. Pero todo eso se lleva a cabo teniendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mientras tú no tengas una llenura permanente, no podrás descubrir los detalles gloriosos que la gracia y su revelación tienen. ¿Y cómo logras tener la llenura del Espíritu? Por medio de una relación con Dios. Buscar a Dios permanentemente. Dicho de otra forma, Dios te preparó como terreno fértil y apto para desarrollar la semilla de virtud, de poder, de la gracia de Dios que ha plantado en ti. Qué maravilloso, ¿no? Dios ya te vio listo. Pero todo eso tiene un tiempo, mi hermano, mi hermana. Por esto debes capacitarte por medio del Espíritu en la verdad presente y conocer todo lo que el nuevo pacto tiene para tu vida. Ahora, lo más terrible de esto es que hoy lo que menos se sabe es del nuevo pacto. Nadie sabe del sacerdocio que tiene el nuevo pacto. Nadie sabe de la adoración que tiene el nuevo pacto. Nadie sabe del orden que tiene el nuevo pacto. Pero sí conocemos de memoria el pacto de la ley, el sacerdocio levítico, la vestidura del sacerdocio. Y quiero decirte que eso es una herencia judaica, mi hermano, en el Evangelio. Y por eso, por esa herencia, está el fariseísmo religioso y sectarista, y que además reina hoy día en la iglesia actual. Más adelante hablaremos de esto en Caminando por el Reino. Pero ten presente que esa herencia de sacerdocio ha marcado el transcurso de la iglesia y el resultado es visible. Hoy en las congregaciones tenemos ministros muy parecidos a los levitas. Tenemos mucha enseñanza aún de la ley, pese a que vivimos en el nuevo pacto. Y tenemos errores de concepto del Evangelio que en 1500 años han seguido perdurando. Y lo que es peor, seguimos ignorando nuestra herencia en Cristo Jesús. Por eso que si hoy le preguntas a cualquier ministro en tu congregación y le pides que te explique los fundamentos y el orden del nuevo pacto, lo más probable que nadie te conteste porque no lo saben. ¿Y qué es lo grave de esta ignorancia? Es que hoy se construye sobre verdades bíblicas, pero no sobre verdades presentes. Y por eso es que hoy, al no tener el fundamento de apóstoles y profetas claro, se tiene iglesias construidas sobre Cristo, indudablemente, pero no con las promesas vigentes. Y esto ha mellado la posición que en Cristo tenemos, el de ser hijos de Dios. Y quiero que te detengas un momento y observes que seguimos entendiendo que el culto es en el recinto llamado iglesia y no en nosotros mismos, y que es diario, permanente, tal cual como lo dice Romanos capítulo 12, verso 1. Seguimos siendo hermanos y familia solo en el recinto iglesia y no fuera de él. Y no entendemos que al ser hijo somos una familia. Y seguimos sin entender que somos un edificio compuesto por piedras vivas, que cuando nos unimos y estamos en el Espíritu, conformamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Rey. Y que eso nos da una posición de gobierno en el reino de Cristo. Pero como no entendemos eso, seguimos desunidos. Seguimos siendo religiosos creyendo en una estructura sacerdotal jerárquica y cuya cabeza es un pastor, obispo o un cura, etc. Y menos entendiendo que la cabeza de este cuerpo es Jesucristo. Pero bendito sea el Señor,
que hoy podemos entender bajo la revelación progresiva de la gracia de su palabra que el Señor nos tiene para nuestra riqueza espiritual, y que esta revelación echa por tierra todo el legado religioso humano que ha sido la lacra de la humanidad, y que ya basta de seguir a hombres carnales que solo han usufructuado por años de la gracia de Dios. Ya llegó tu tiempo de fin, porque se está levantando la eclesía que va a proclamar el verdadero y genuino poder del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre amado, te ruego por tu misericordia que hoy abras los ojos y entendimiento de tus hijos, que pongas el sentir de escudriñar por medio del Espíritu las promesas del nuevo pacto. Que la revelación progresiva de tu gracia, Señor, ilumine las mentes de quienes están llamados a ser parte de los ministerios, para que juntos comencemos a hacer la sana edificación en mejores promesas y no en el legado religioso que hoy tiene contaminadas las mentes, y que su fruto estéril es el que a muchos tiene aborreciendo no solo a la iglesia, sino también a ti, mi buen Dios. Ayúdanos a tomar el lugar que nos corresponde, Señor, a ser realmente hijos. Ayúdanos a salir de la crisis de identidad y que dejemos de ser un pueblo que permanentemente vive en la culpa, y comencemos a ser un pueblo que se levante en valentía a mostrar la luz a este mundo. Por la autoridad que me da tu Espíritu, reprendo todo espíritu de error que tiene cauterizadas las conciencias de tus hijos en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas fuera en este mismo instante y recibe, hermano, recibe, hermana, la paz y la gracia de Dios en tu vida, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados, los invito para mañana a conversar nuevamente de este pacto eterno del Señor y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje, a plantar la buena semilla. Envía este mensaje por Facebook y dale libertad a aquellos que necesitan tener la libertad en Cristo Jesús. Te invito a que si tienes testimonios y consultas, escribe a nuestro muro de Facebook en facebook.com/caminando por el reino, y hagamos crecer la familia del Señor, y que la gracia y la paz de Cristo sean hoy en tu vida.